Hoy vamos a hablar sobre el lado oscuro del corazón. Hemos venido analizando la palabra del Padre Nuestro, donde dice: Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, cuando hablamos del perdón, estamos hablando de dos facetas del perdón. Uno es pedir perdón y otro es perdonar. Están amarradas entre sí. Señor, perdóname, perdóname así como yo perdono. Entonces, si le damos la vuelta entera a esto, podríamos estar viendo una situación como quien dice: si yo no perdono, Dios no me perdona. Porque está condicionado: Señor, perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. Y el lado oscuro del perdón, me puse a pensarlo yo un día, que ¿por qué hay tanto cristiano? ¿Por qué hay tanta gente que aún conociendo la profundidad de la palabra de Dios tiene vidas tan amargadas? Vea, yo he encontrado gente por muchos lugares que conoce muchísimo de la Biblia, pero sus vidas están amargadas. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted cuando una persona tiene la vida amargada? Con solo verla. Con solo verla, con solo escucharle. No hay que hacerle un test, no hay que hacerle un examen de sangre. Con solo que usted está frente a una persona, se dice: qué amargura que tiene. Cuando habla de ciertas cosas, qué amargura brota. Cuando habla de ciertos motivos, qué feo se expresa. Y uno no entiende. Y lo que quiero explicarles es que estas personas están viviendo en el lado oscuro del perdón. Y tal vez suene un poco extraño, pero yo quiero que identifique que a veces puede haber un lado oculto del perdón. Quiere decir tal vez que cuando nosotros creemos que hemos perdonado, no hemos perdonado. Entonces, como no estamos viviendo en la claridad del perdón, estamos viviendo en la parte más oscura, y lo vamos a desarrollar hoy. Yo espero que Dios nos ilumine a todos, porque de esto se basa la vida del cristiano y del ser humano. La expresión de amor más grande que podemos encontrar en todo el universo es el perdón. Cuando nosotros pedimos perdón, estamos pagando una deuda. La deuda es una ofensa. O sea, yo llegué a la casa de Ronald y quebré un florero. En ese momento yo entro en deuda con él. Y era el florero más caro y el florero más bonito y el que él más quería. Yo quedé debiéndole a él porque hice una ofensa. Bueno, ¿qué es la forma de arreglar el asunto? Pues ojalá ir y comprar un florero igual y traérselo. Ahí estoy pagando la deuda. Entonces, cuando yo pido perdón, estoy pagando la deuda. Yo cometí un daño y estoy pidiendo que se cancele. Puede que Ronald, espero, me diga: Fernando, no se preocupe. No tienes que comprarlo, no tienes que pagarlo. No se preocupe. Entonces él está pagando la deuda por mí. Pero estamos solucionando el problema y ya no se vuelve a hablar del florero. Ni él va a esperar que yo se lo compre, ni yo se lo voy a comprar, porque él me perdonó la deuda. Cuando pedimos perdón, estamos pidiendo que se nos cancele la deuda. Pero cuando perdonamos, nosotros mismos estamos pagando la deuda que otro nos hizo. Cuando yo perdono, yo estoy en ese momento cancelando la deuda que me tienen para mí. Sea que la persona me dijo que se la perdonara, o sea que la persona se fue sin decirme nada. El problema de las deudas es que si las deudas no se cancelan, quedan pendientes. Y yo quiero hacerles una pregunta que ustedes me contesten con toda sinceridad. ¿A cuántos de los que están aquí les deben dinero? ¿Alguna persona en toda su vida les quedó debiendo dinero? ¿Solo a mí? ¿Dos? ¿Tres? ¿Quién da más? ¿Verdad que no se nos olvida? Ya perdimos la esperanza, ya no nos la van a pagar, ¿verdad? Ya no nos la van a pagar, y uno ve a la persona por allá y dice: allá van mis $50. Sé que nunca van a llegar.
Ya, ya, ya. Pero no se olvida, no se olvida. Cuando yo conocí de Dios, Dios me mandó a pagar todas mis cuentas y debía a medio mundo. Entonces, por algo que Dios estaba tratando en mi vida, yo hice una lista de todas las personas que yo les debía dinero. Viera, eran 14. Y habían unos grandísimos y habían otros pequeñísimos. ¿Sabe quién metí en la lista? A mis papás. Porque uno es medio sinvergüenza como hijo. Nah, es papá, a ese no hay que pagarle, son deudas. Entonces metí a todos en la lista. Y era un platal. Y Dios puso en mi corazón, tienes que pagar tus deudas. Señor, pero no me alcanza ni con lo que tengo, ni el 25% podría pagar. Y me dice, bueno, la primera forma de pagar la deuda es dar la cara. Y usted se va a acercar donde cada una de las personas a decirle, vea, yo sé que yo le debo dinero, voy a pagarle una parte, voy a comenzar a pagar. Fue algo terrible, fue algo difícil, porque habían personas que había dejado de ver hace años, pero les debía dinero. Y lo curioso de esto es que yo recuerdo que una vez comencé a hacer todo el plan de pagos. Fue una historia muy linda, un día se las voy a contar de lo que Dios trató conmigo. Tenía un dinero guardado para arreglarle el motor al carro, el carro se me había fundido y sentí de Dios, lo primero en su vida es pagar las deudas y después verá cómo arregla el carro. Entonces me comencé a visitar a las personas que yo les debía plata y llegué donde personas que tal vez tenía 3, 4 años de no ver y donde les tocaba la puerta y se quedaban pálidos. ¿Qué pasó? Le digo, vea, vengo a ponerme a cuentas con usted porque yo les debo dinero. Lo primero que me decían, ¿tienes cáncer? Entonces que le llegue a alguien a usted hace 5 o 10 años se le perdió y que le llegue a decir, vea, vengo a pagarle, y uno le dice, está a punto de morir, debe andar buscando la solución. Digo, no, pero tengo que arreglar mis cuentas. Y sabe que de las 14 personas que visité, todas sabían y se acordaban exactamente el monto que les debía. Ninguna me dijo, mira, no me acuerdo, no. Y yo, como yo sabía, yo les había hecho más o menos una anotación, ¿verdad? De cuánto era. Entonces, digamos, al que le debía, por poner un ejemplo, $350, yo llegaba y le decía, ¿usted se acuerda exactamente cuánto le debo? Y así como por cortesía decía, no, la verdad es que no, eran como 350. Lo tenían fresquito, porque las deudas no se olvidan. Las deudas no se olvidan. Y así funcionan las ofensas. Las ofensas no se olvidan, aunque pasa. Yo tengo personas que me deben plata y me saludan con unos abrazos tan lindos. Y yo donde los veo venir digo, ahí viene con la plata. Y no, puro abrazo. Porque las deudas no se olvidan, aunque nos volvamos a ser amigos. Nos abrazamos y dice, ese ya es. Me habla de esto, me habla de lo otro, me cuenta, pero no me paga. Estamos atados por una deuda. Y eso en el asunto económico, pero funciona exactamente igual en el asunto de las ofensas. Saben que el perdón es la mayor experiencia de amor que podemos experimentar. Está sobre todas las experiencias. Y ahora que vivimos en un mundo espiritualmente experimental, hemos perdido la importancia del perdón por buscar otras cosas. Porque mucha gente anda buscando sentir experiencias espirituales. Y yo quiero decirte que la experiencia espiritual más grande que usted puede, valga la redundancia, experimentar en su vida es el perdón. Y siento que muchos hemos vivido durante muchos años en el lado oscuro del perdón y no sabemos la bendición de esa experiencia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13,
Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena y el címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea, la persona puede estar buscando las mayores experiencias espirituales y hoy están de moda. Iglesia, yo les pido, tengan cuidado, porque la apostasía, la falsedad, se ha penetrado tanto dentro del mundo cristiano que está volviendo loca a la gente. Peguémonos a la palabra de Dios, peguémonos, conectémonos a Dios, porque al ser humano le gusta mucho lo sobrenatural. Si uno dice, el próximo domingo viene un profeta que le va a adivinar la vida a todos aquí no cabe la gente, porque nos encanta. Y hoy que vivimos tiempos donde se levantan dizque apóstoles y profetas y gente diciendo cosas raras y raras y raras, la gente corre detrás de ellos porque es emocionante, para sentir una experiencia sobrenatural, pero no se están dando cuenta que se están apartando de lo que Dios estableció. Y tengamos cuidado con lo que vemos, tengamos cuidado con lo que oímos, con lo que escuchamos. La semana pasada escuché y me horroricé. Me lo pasó, creo que fue Charlie, una de las iglesias bien grandes aquí en Estados Unidos, no sé si está en Chicago, de un hombre muy reconocido como un hombre de Dios. Se le murió la esposa hace un tiempo. Pegó muy fuerte eso, porque de pronto murió su esposa y este hombre tiene una fama en toda Latinoamérica y en Estados Unidos enorme. Y le llegaron a dar una profecía y la publicaron. Y en la profecía le decían, usted va a construir una iglesia para 10,001 personas. Porque el espíritu de su esposa seguirá viniendo a la iglesia. Y le vas a hacer una silla que nadie puede tocar, que nadie se puede sentar. Y mientras decían esa herejía, ¿saben qué hacía la iglesia? Brincaba y aplaudía y daba gloria a Dios por un acto espiritista. ¿Y sabe qué hacía ese hombre? Un reconocido de esos que se llaman apóstoles. Lloraba ante la profecía de satanismo dentro de una iglesia. Es terrible. Y si usted quiere verla, pregúntele a Charlie dónde está. Pero ¿sabe qué es el problema? A mí no me preocupa que un hombre se pare a hacer barbaridades de este tipo, porque está escrito en la Biblia que así va a ser. Lo que me preocupa es el pueblo de Dios dejándose llevar por cualquier cosa emocionante. ¡Wow! ¡Qué lindo ir a la iglesia donde esté la silla de la expastora! Porque ahí va a estar el espíritu de ella. Ya no está el Espíritu Santo, ahora está el espíritu de ella. ¡Qué terrible! Y por ahí me decía Mayra, ¿qué conflicto? Porque parece que el pastor se está casando otra vez y ahora va a tener una silla para la esposa y otra para la ex esposa. Se van a pelear la silla. Y así hemos escuchado. Y hay otros que se paran ahora con las tormentas al frente y dice, se desintegra en el nombre de Jesús. Y nada se desintegra, sigue destruyendo igual. Y la gente sigue aplaudiendo a personas falsas con un cristianismo emocionante. Porque cuando uno los oye dice, wow, qué poder de hombre. Y yo te ordeno, yo decreto, yo te exijo, es más, te mando ángeles ya para que te desintegres.
Y toda la iglesia brinca y aplaude todo. Y los mismos están a los 3 días recogiendo el reguero que hizo el huracán. Y siguen aplaudiendo. Vivimos tiempos donde la gente se ha desviado de la palabra de Dios para seguir las emociones. Ya no es la primera vez que una iglesia se levanta diciendo: el Señor viene en tal fecha, en contra de la palabra de Dios. Y la iglesia como loca. Yo les conté a ustedes, yo hasta recibí llamadas de Costa Rica de gente despidiéndose de mí porque el Señor venía en septiembre. Y yo creo que daban por un hecho que yo me quedaba porque se estaban despidiendo de mí. Si no me hubiera dicho, nos vamos allá, o no sé si es que va a venir regionalmente. Entonces, principios como el perdón nos hacen vivir en un lado oscuro porque no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos por estar entretenidos en faulas, dice el apóstol Pablo, con cualquier viento de doctrina, con cualquier cosa que resulte emocionante. La mayor expresión de amor es el perdón. Y lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol San Pablo en Romanos 5:18, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué es eso? Un acto de amor, el perdón. Y es la clave que Dios nos dio para que viviéramos bien, para que viviéramos en paz. Y se ha perdido. Y quiero hablar de 3 tipos de perdón que a veces utilizamos y que a veces usted puede clasificarse en cuál está viviendo. El perdón superficial es el perdón que a veces nos hemos acostumbrado a decir: no, a mí eso no me duele, a mí eso no me afecta, a mí eso ni me da una ni me da la otra. Nos hacemos tan superficiales. Y yo quiero decirles que las ofensas maltratan y duelen. Y nosotros, Dios puso mecanismos para expresar el dolor. Cuando nosotros lloramos por una ofensa, de alguna manera estamos desahogando el dolor que tenemos. Son mecanismos que Dios puso dentro de nosotros para que no nos amarguemos, para que disfrutemos la vida. Entonces, cuando alguien nos ofende, nos duele. ¿A quién no le va a doler? ¿A qué ser humano no le va a doler un desprecio, una ofensa? Que se la haga a su esposo, que se la haga a su papá, su mamá, su hijo, que se la haga a quien sea. ¿A quién no le duele una ofensa? Pero el perdón superficial nos pone a decir: a mí eso ni me fu ni me fa. Y esas pequeñas heriditas van quedando en nuestro corazón, amargándonos la vida. Alguien te hace sufrir y usted dice: eso no me importa. Sí te importa. Y muchas personas se van llenando porque es como un organismo de defensa. No, yo voy a decir que nada me duele. Hay que aprender a decir: lo que hicieron me dolió. Hay que aprender a orar y decirle: Señor, lo que hizo tal persona me dolió muchísimo. Y se desahoga uno con Dios. Pero si yo me quiero hacer el valiente, yo me quiero hacer el que a mí nada me pasa, me amargo. Corra a orar con Dios, a hablar con Dios cuando alguien te ofende. Y acúselo. ¿Qué hacen los niños cuando se pelean uno con otro? Acusan al otro, ¿verdad? Y así se desahogan. Entonces el niñito está jugando, se pelea y se viene llorando donde el papá o la mamá. Papá, mamá, me hizo tal y tal. Y le cuenta. Y llora. Y el papá le dice: no le haga caso, ese chiquillo es que no sabe jugar. Y le dice cualquier cosa y ya se va contento.
porque se desahogó. Entonces, cuando alguien nos hace algo malo, corramos ante Dios a desahogarnos con Él. Si ustedes vieran las acusaciones que yo les hago a Dios de ustedes, es que hay que venir los sábados y oír mis oraciones. Señor, ¿vio la cara que me hizo tal? ¿Vio esto? ¿Vio lo otro? Pero yo prefiero acusarlos a ustedes con Dios. Y Dios me dice, no les haga caso, no les haga caso. Y ya me desahogo y ya me pasa. Pero si yo en lugar de acusarlos con Dios, me voy a acusarlos con otra persona y con otra persona, lo que estoy haciendo es un reguero de odio, un reguero de dolor. Entonces aprendamos a no vivir bajo un perdón superficial. Lo que te golpea duele y duele. Y hay que sacar el dolor de alguna manera y hay que sacarlo con Dios. Hay un perdón falso, que es cuando vivimos en ese lado oscuro. Es el perdón en el que tomamos la decisión de perdonar, expresamos el sentimiento de dolor, pedimos perdón o perdonamos, pero seguimos esperando que exista una compensación por lo que pasó. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el conflicto. Ok, me hicieron un daño, acepto el daño, reconozco que me dolió y le digo a Dios, Señor, yo perdono a esa persona por lo que me hizo. Pero me quedo esperando el resto de mi vida que a esa persona Dios le cobre lo que me hizo. Y decimos sutilmente, Dios tarda, pero no olvida. Y estamos esperando que el juicio de Dios llegue sobre la persona. No, yo lo perdoné, pero con Dios no se juega. Y es una emoción de que pase algo malo en esa persona para sentir. Y cuando vivimos en el lado oculto, vivimos infelizmente, porque estamos esperando justicia. Y eso es lo más difícil. Porque nosotros queremos justicia. Hace unos años yo había hecho algo muy malo con respecto a una persona. Creo que les he contado. Y muchos años después, tal vez 10, 15 años después, yo recibí un correo. Y más o menos el correo decía así, me di cuenta que murió tu hijo. Y verás cuánto me alegro. Y yo pude experimentar lo que era una persona vivir bajo la amargura esperando compensación. Y yo cuando leí eso, pues no sentí el dolor, porque había hecho todo lo posible por compensarlo ante Dios y ante las personas. Pero me dio lástima, digo, qué tristeza que una persona viva tan amarrada, esperando una desgracia de otro para sentirse compensada. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que murió mi hijo y la persona no fue compensada. El que te hirió puede estar en la cárcel, pero no te sientes compensado. Porque lo único que compensa las ofensas es el auténtico perdón. Nada más. No es que le pase algo malo. No es, uno lo disfruta en el momento, qué rico, vio por lo que me hizo, qué bueno, pero sigues atado a esa persona. Ese es vivir en el lado oscuro del perdón. Iglesia, y la mayoría de gente con problemas de perdón, cristianos, inclusive pastores, personas que le sirven a Dios, viven en ese lado oscuro. Pastores deseando que otro pastor le vaya mal. Personas deseando que al jefe le vaya mal. Personas divorciadas esperando que al que los abandonó les vaya mal. Pero les preguntas, no, yo perdoné. Yo ya solo perdoné. Pero Dios es el que sabe. La justicia de Dios no se la quita. No sé si me logro explicar, pero quedamos con un perdón oscuro. Decidimos perdonar.
Pero algo dentro de nosotros está vivo, pidiendo justicia. Algo dentro de nosotros está, y vamos a entrar a ver qué es y cómo se saca eso, porque el último o el tercer tipo de perdón es el perdón auténtico del corazón. Y según la palabra de Dios, este perdón cuesta más que cualquier otro, porque reconocemos la falta, reconocemos que nos causó un tremendo dolor, decidimos perdonar, perdonamos ante Dios, perdonamos ante la persona, pero nos lleva la palabra de Dios a decir, ahora vas a bendecir a esta persona. Ahora vas a comenzar a desear el bien para esta persona. Iglesia, y en mi caso y en el de muchos otros, tal vez no hemos dado ese paso. Yo lo perdono, pero yo espero que Dios haga justicia. Yo la perdono, pero yo espero que la justicia de Dios le llegue algún día. Y no nos atrevemos a bendecir, porque no queremos soltar a esa persona. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Cada falta que nosotros cometemos tendrá una consecuencia. Cada falta. Porque lo dice la palabra de Dios. Yo hice algo malo con una persona y hay una ley espiritual que me va a cobrar con el tiempo. Nosotros no, vivimos bajo leyes. Ustedes saben que hay leyes naturales, leyes físicas en las cuales vivimos. Cualquier cosa que yo agarre y suelte, ¿para dónde va? Para abajo. ¿Y sabe qué está buscando esa cosa? El centro de la tierra, porque se llama la ley de gravedad. Y cualquier masa que soltemos, que tenga espacio, que tenga peso, va a buscar inmediatamente, apenas lo suelte, irse al centro de la tierra. Por eso es que las cosas, si estábamos fuera de la atmósfera, no existe la ley de la gravedad. Usted suelta un ladrillo y el ladrillo puede agarrar para arriba, para donde sea, pero si lo sueltas, es una ley natural que nadie puede violar. Lo que se suelta va para abajo. Entonces, así como las leyes físicas y leyes naturales existen, hay leyes espirituales. El que siembra, cosecha. Sembraste bien, cosechas bien. Sembraste mal, cosechas mal. ¿Tiene Dios que ver en el asunto? No. Es simplemente cosechamos lo que sembramos. Hay personas que dicen, yo no sé qué estaré pagando. Y Dios les puede decir, si quieres le recuerdo. Si quieres te recuerdo lo que estás pagando. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Las cosas que nos pasan son consecuencia de lo que nosotros sembramos en determinado momento. Entonces, hay una ley de compensación que cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos esperando que esa ley se cumpla. Esa persona hizo un daño y esa persona va a pagar por el daño porque es una ley natural. Entonces, cuando perdonamos y decimos, Señor, yo quiero que se aplique la ley natural, estamos deseando la venganza. Y es duro, porque el verdadero perdón es decir, Señor, rompe la ley natural sobre esta persona que me ofendió. Esta persona me hizo algo malísimo. Naturalmente lo va a pagar. Pero yo te pido, Señor, que no se lo cobres. Y que en lugar de que le vaya mal por lo que hizo, que le vaya bien. Ese es el verdadero perdón. Y cuando Dios comenzó a tratar conmigo hace unos días, hace unos meses este tema,
me estremeció tanto y me di cuenta y digo, qué lejos estoy de perdonar. Qué lejos estoy de perdonar. Porque aún he vivido con una ilusión interna que los que me hicieron tanto mal, les vaya mal. Aún no le he dicho, Señor, rompa esa ley para que no les vaya mal. No, no me atrevo. Llego hasta, Señor, yo los perdono. Para ver este caso del perdón, que yo sé que es muy duro y muy profundo, y la necesidad que hay cuando nosotros nos pica un alacrán, un escorpión, el animalito viene y te clava un aguijón venenoso y usted comienza a sufrir y se paraliza y puede llegar hasta morir por el veneno de ese animal. Pero mientras usted no se saque ese aguijón, usted seguirá sintiendo los síntomas y se muere. Cuando alguien nos ofende, nos clava un aguijón. Y aunque la persona se haya muerto, nosotros seguimos envenenados. No sé si ha escuchado gente que dice, y tal persona que me hizo tal cosa, yo espero que se esté revolcando en el infierno del dolor. Ya se murió, pero aún sigues atado a esa persona. El que me hizo eso, yo espero que Dios lo tenga en un lugar de tormento. Es difícil. Y recordemos a Jesús en su crucifixión en Lucas 23. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Dios no le estaba diciendo, Padre, dale la salvación a esta gente. Dios les estaba diciendo, Señor, ellos no saben lo que están haciendo. O sea, están matando a un inocente, están matando al Hijo de Dios, se están burlando, están haciendo el peor escarnio que se puede hacer sobre cualquier ser humano. Y yo te pido, Señor, que les perdones ese pecado. O sea, que la consecuencia que les tenía que venir por lo que están haciendo, que no les llegue. Que la cosecha que tienen que recibir, que no la reciban. Perdónales este pecado. El Señor está hablando de lo que es el auténtico perdón. Y nos vamos un poquito más en la historia y encontramos en Hechos al primer mártir del cristianismo, Esteban. Esteban viene y comienza a proclamar la palabra de Dios, dando un mensaje de amor, dando un mensaje de libertad, dando un mensaje de perdón, diciéndole a la gente, se acabó la ley, se acabó la esclavitud, Dios pagó el precio. O sea, un precioso mensaje de amor. ¿Y sabe con qué le responden? Se vienen los fariseos y parte del pueblo con las piedras y lo comienzan a apedrear y apedrear en una de las muertes tal vez más terribles que se puedan tener, donde te tiran una piedra y te golpean un brazo, te golpean un pie, te dan la cabeza, te mareas, te levantas y te tiran otra piedra. Uno no lo hace posiblemente ni con un animal, no lo podrías hacer. O sea, alguien que esté bien humanamente no va a agarrar un perro a pedradas, a ver cómo. Y Esteban, prácticamente en el último suspiro, dice una palabra lapidaria, una palabra impresionante. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Los exoneró. O sea, todos los malditos que estaban haciendo ese acto criminal quedaron libres de la consecuencia que les iba a venir por eso. Según la ley natural de Dios,
cada uno de estos la tenía que pagar. La ley divina. Todos los que participaron en eso iban a sufrir. O ellos mismos, o sus hijos, o sus familias estaban condenados a sufrir un terror por lo que habían hecho. No como castigo de Dios, una ley natural. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y este hombre a punto de morir los exonera. Y simplemente les dice: Señor, no les tomes en cuenta. O sea, aquí no ha pasado nada. Y dice que exhala y muere. En la Biblia hay un verso que a mí me golpeó mucho, que está en Romanos 9:18, y está hablando de la naturaleza de Dios, y dice: de manera que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Como Dios está por encima de todo, hay personas que Dios ha extendido su misericordia y no han pagado por lo que han hecho, porque Dios es soberano. Y esas son las personas que más dolor sienten, sus víctimas. ¿Por qué esa persona que ha sido tan mala está tan bien? ¿Por qué esa persona que me hizo tal cosa está prosperando? ¿Por qué cada vez lo veo más contenta? ¿Por qué cada vez lo veo mejor? Y eso va trayendo una amargura y hasta un resentimiento, no solo entre nosotros, sino para con Dios, porque se lo reclamamos. Entonces, yo pregunto, ¿habíamos perdonado? Cuando casi le reclamamos: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué le sigue yendo bien? O sea, ¿por qué no llega tu juicio pronto? ¿Le habíamos perdonado? No. Vivíamos en el lado oscuro del perdón. Hace unos años, estando aquí en Oklahoma, nosotros pasamos por una experiencia terrible y por algo que consideramos que fue una injusticia. Sé que varios saben la historia. Y yendo a una iglesia, los pastores cometieron una serie de cosas en contra de nosotros que nos afectaron enormemente hasta el día de hoy. Perdimos amistades, nuestro nombre fue pisoteado por todo lado. Hay gente que actualmente todavía nos baja la cara cuando nos ve por cosas que no eran o cosas que fueron incrementadas. Y nosotros caímos en una situación tan dura, de tanto dolor. Y mi esposa y yo recuerdo que decíamos: nos quedamos solos, porque todos nuestros amigos estaban en la iglesia. Entonces, cuando nos salimos de la iglesia, nos quedamos sin un solo amigo. Y veníamos por el supermercado y nos topábamos a alguien y doblaba por el pasillo. Nos borraron de sus listas como que fuéramos criminales, porque lo que se dijo fue serio. Entonces, dentro de la tribulación y dentro de toda la situación tan dura y tan difícil, pues apelamos a las autoridades superiores de esos pastores. Dijimos, pues, y presentamos una queja, una denuncia ante los pastores. Vea, estos señores han hecho una injusticia por esto, esto y esto y esto. Y hubo una reunión en la cual fuimos convocados todos, y fue un tiempo terrible, porque el dolor era muy grande, porque la ofensa era muy grande, porque las consecuencias eran muy grandes, porque habían dañado a nuestros hijos, porque nos habían dañado a nosotros, porque nos habían quitado lo que teníamos. Y después de que se habló en la reunión y todo, el pastor superior dijo unas palabras que queríamos oír: ustedes tienen toda la razón. ¿Qué quieren que hagamos?
Entonces yo me sentí como tan emocionado. Pero también algo dentro de mí no me dejaba como celebrar. Entonces como ya yo me la sentía, yo llevaba mi pliego de peticiones, ¿verdad? Punto 1. Quiero que públicamente nos pidan perdón delante de toda la iglesia. Porque el daño que nos hicieron fue público y que lo reconozcan públicamente. Punto. Y así fuimos. Y el señor que estaba al frente nos dijo, sí, así se hará. Yo recuerdo que yo salía del país en esa misma semana y quedamos que hablábamos luego cuando yo regresaba. Pero yo recuerdo que cuando nosotros salimos de esa reunión, yo, a pesar de que habíamos ganado, yo me sentía igual de mal, igual de triste. Me sentía como sucio, como que no podía disfrutar. Entonces me fui para la casa, yo le dije a mi esposa cómo se siente, me dice, más o menos. Entonces vi que ella se sentía igual. Y recuerdo que yo iba para Costa Rica y tenía que participar en un evento que me han invitado y tenía que hablar sobre el perdón. Y cuando yo iba en el avión, yo comencé a reflexionar. Y yo digo, al final nos dieron la razón y me siento igual. Entonces tomé una decisión ahí en el avión. Digo, Señor, perdóname, pero yo no voy a pedir nada de esto de lo que nos están dando. Yo decido perdonarlos. Voy a hablar con mi esposa. Cuando llegué a Costa Rica, llamé a Mayra. Le dije, Mayra, siento esto, esto y esto. Y yo no me siento bien como quedaron las cosas. Y yo siento que más bien nosotros debemos perdonarlos. Y Mayra me dijo que estaba bien. Entonces yo hice un correo al pastor ese y le expliqué. Le dije, pastor, queremos que deje sin efecto las peticiones que le hicimos en la reunión, porque mi esposa y yo decidimos perdonarlos a ellos. Y yo me sentí como un héroe. No, ni tan amén. O sea, sí me sentí como un héroe. Pero lo que no entendí es que me pasé al lado oscuro del perdón, donde viví casi 7 años. Los perdoné. Pero yo creo que todos los días yo esperaba la noticia que les fuera mal. Y un día fuimos a almorzar a un restaurante. Y estábamos comiendo y la muchacha era conocida. ¿Y ustedes a cuál iglesia están yendo ahora? Nos dijo ella. Vamos a tal. ¿Ya ustedes no van a la otra? No. Vieran qué linda que está esa iglesia. Y yo sentí que el bistec que me estaba comiendo era como unas espinas. Y yo, desgraciada esta, me quitó el deseo de comer. Yo siempre esperaba que esa iglesia fracasara. Siempre esperaba que les fuera mal. Pero siempre decía que había perdonado. Y apenas podía, con gente conocida, soltaba un chistecito sobre ellos, como sacando un poquito de veneno. Ellos no tenían papeles legales y yo tenía la ilusión que Donald Trump los visitara. Y aunque yo no le daba muchas riendas al pensamiento, decía, qué rico que los deportaran. No había perdonado. No había perdonado. 7 años viviendo en el lado oscuro del perdón. Y aquí
Y a la gente le decía, yo los perdoné. Si los tuve en la mano, los tuve en la mano. Los pude haber humillado, los pude haber esto, lo otro. Los perdoné. Pero ¿sabe que otras veces cuando estaba a solas en mi intimidad, yo decía, qué bruto yo, cómo no fue posible que... Es que los debí porque ahora están más crecidos que antes. Siguen hablando igual de mal. ¿Cómo se me fue? Y muchas veces yo pensaba, ay, yo debía haberlo hecho. Cuando no te sacas el aguijón, te sigues envenenando, aunque hayas matado el alacrán. Y hace unos días Dios comenzó a tratar esto tan profundo conmigo. Y me costó. Y comencé a entender lo único que me puede sanar de esta situación es perdonar auténticamente. Y no es solo decir los perdono, sino comenzar a bendecirlos. Y la primera vez que los traté de bendecir, era como darle un beso a la suegra. Pura cortesía, ¿verdad? No, son bromas, mi suegra ve esto de vez en cuando. La quiero mucho. Para los que no quieren la suegra. Señora, que si los bendigo y les va bien, se ponen peor. Pero mientras yo estoy hundido y amarrado en la situación, ellos andan felices y campantes. El que me estoy envenenando soy yo. El que me estoy perjudicando. Y recibí una palabra de Dios con respecto a esto. Y por eso lo estoy compartiendo hoy, por eso he traído este tema. Dios tiene un plan para esta iglesia muy precioso. Pero necesitamos poner las bases correctas. No podemos levantar un ministerio con estas cadenas. Y si no empiezo yo como pastor, ¿qué puedo demandarle de las personas que creen lo que yo predico? Comencé a orar difícil. Señor, tú sabes que hemos decidido perdonar a esas personas, pero yo quiero que los bendigas. Yo quiero que bendigas su ministerio. Gracias por ello, Señor. Gracias porque están predicando tu palabra. Y aunque hayan cometido grandes errores, yo he cometido también grandes errores. Y así como yo estoy dolido por ellos, posiblemente muchos estén dolidos por mí. El perdón es una decisión, iglesia. Pero el bendecir es más difícil. Viví tanto tiempo esperando que Dios compensara la situación. Es que lo que el hombre siembra, lo cosecha. Y el Señor dice, yo tengo misericordia del que me da la gana tener misericordia. ¿Quién es usted para decirme? Yo puedo romper la ley. El problema lo tiene uno. Y no solo eso, sino que entendí que hay personas que yo no les deseo el bien. Los perdoné, pero espero que compensen lo que hicieron. Y es precioso, iglesia, es precioso cuando se comienza a experimentar esto. Las primeras veces cuesta decirlo, cuesta decir sus nombres, cuesta decir, Señor, bendícelos. Se siente uno hipócrita. Es que no me nace. No, nunca te va a nacer. Ese es el reto. Es que nunca te va a nacer. Es que tienes
que plantarlo. Es que tienes que imponértelo a ti mismo. Es que tienes que sacarte el aguijón. Y en mis oraciones constantemente ahora los bendigo. Y digo, Señor, gracias por ellos. Gracias por ellos, Señor. Bendícelos. Bendice su trabajo. Bendice sus hijos. Señor, permíteles arreglar su estatus migratorio. Bendícelos. Son oraciones difíciles de hacer, iglesia, pero cuando las comienzas a hacer, comienzas a experimentar algo sobrenatural. Y comienza uno a decir, wow, sí funciona. Comienza a experimentar uno paz, tranquilidad. Y hace unos días alguien me habló de ese pastor. Y a mí apenas me mencionaban a ese pastor, yo como que cambiaba la fisonomía de mi cara y cambiaba el tema. Y para peores, la persona que me habló me dice, qué buena gente que es ese pastor, ¿verdad? Y le digo, sí, excelente persona, buena gente. Y digo, wow, ya parece que me lo estoy creyendo. Porque están haciendo algo nuevo. Porque Dios me quiere libre. Porque Dios me quiere ligero, liviano. Porque Dios no me puede utilizar envenenado. Iglesia, yo les abro mi corazón y yo les cuento esto, porque yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá hemos estado viviendo en el lado oscuro del perdón. Perdonamos, pero esperamos el juicio de Dios. Perdonamos, pero no queremos bendecir. Señor, no les tomes en cuenta ese pecado, que lo que se les iba a caer encima por eso desaparezca y se convierta en bendición para su vida. Ha sido precioso lo que durante este mes Dios ha venido transformando en mi vida. Y esos días que se levanta uno medio amargado, ya no están. Eso que uno dice, no me soporto ni yo mismo. Veneno por no poder perdonar. Y es la experiencia espiritual más grande que podemos tener. El que te haya hecho lo peor, es tiempo de perdonar, pero comenzar a bendecir. Prospéralo, Señor. Que no se la crea, dígalo, te lo terminas creyendo. Lo vas a repetir y repetir y repetir hasta que llegue a ser un rema en tu vida. Hasta que llegue a ser una total realidad en tu vida. Y el día que veas a esa persona, lo vas a ver como que nunca hubiera pasado nada. Porque estás totalmente sano. ¿Quién gana? El que gana es uno. Porque el que estaba perdiendo era uno.